Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a analizar la importantísima victoria de Barcelona. El conjunto dirigido por Xavi Hernández se adueña del tercer clásico disputado en este 2023 y prácticamente la liga está sentenciada. Los de Cataluña le han sacado 12 unidades de ventaja al Real Madrid y prácticamente la liga española la tienen en un bolsillo. Habrá que disputar los compromisos que faltan, obviamente, pero solamente un fracaso rotundo y una terrible remontada por parte del Real Madrid podría hacer que al Barça se le escape esta liga. Con goles de Sergi Roberto y Franck Kessié terminó dando vuelta al resultado luego de que en los primeros minutos Ronald Araujo en contra pusiera en ventaja al elenco de la capital española. El Barcelona jugó un partido quizás no con tanto brillo, pero sí muy práctico, y gracias a eso se terminó llevando el triunfo. Fue superior en definitiva al Real Madrid y termina llevándose una victoria en el primer clásico disputado en el Camp Nou en este año. Recordemos que a principios de abril, luego de la fecha FIFA, habrá otro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El Barça se queda con el clásico y además se queda prácticamente con la liga. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando las formaciones sin grandes sorpresas en ninguno de los dos equipos. Por el lado del Barcelona, con el clásico 4-3-3, todavía sin Pedri, que no se ha podido recuperar de la lesión y no ha llegado a este encuentro. Recién va a estar disponible para Xavi en el primer compromiso que dispute el elenco de Cataluña luego de la fecha FIFA. Veremos si Pedri juega o no los partidos con la selección española. El 11 del Barça fue el siguiente: Marc-André ter Stegen estuvo en el arco. Los cuatro defensores fueron Ronald Araujo como lateral por la derecha, Jules Koundé y Andreas Christensen los centrales y Alex Valdé fue el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha jugaron como mediocampista central el número 5 del equipo, Sergio Busquets, a sus costados Sergi Roberto y Frenkie de Jong, y los tres delanteros fueron Gavi, que a veces se unía a la línea de mediocampistas para armar un 4-4-2 un poco más clásico, y los otros dos jugadores fueron Rafinha y Robert Lewandowski. Por el lado del Real Madrid también con el clásico 4-3-3 y de hecho muy similar a lo que tiene que ver con lo que recién mencioné de Gavi en el Barça, es lo que hace Federico Valverde en el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que no tuvo ninguna modificación en relación a los 11 que vienen jugando. Tchouaméni se mantuvo en el banco, Ferland Mendy el lateral izquierdo también, por lo que jugó Nacho, y el resto vienen siendo los mismos que disputaron los últimos compromisos. Thibaut Courtois en portería, Daniel Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández los cuatro defensores. Los tres mediocampistas fueron Eduardo Camavinga, Toni Kroos y Luka Modric, y adelante Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema. Vamos a comenzar analizando el primer tiempo, una etapa inicial que no estuvo bien jugada, pero que por lo menos fue entretenida para los espectadores neutrales que pudieron presenciar este inolvidable encuentro que enfrentaban no solo a los dos equipos que tenían que decidir el futuro de la liga, sino a dos de los clubes más importantes a nivel mundial. Y el Real Madrid golpeó primero en lo que respecta a una acción ofensiva, jugada por izquierda entre Camavinga y Vinicius Junior, centro de zurda por parte del brasileño, el balón se desvía en Ronald Araujo, el futbolista uruguayo del Barcelona, y nada puede hacer ter Stegen porque la pelota cambia tanto de dirección que cuando la fue a buscar el arquero alemán, lamentablemente el balón prácticamente sale desviado hacia el lado derecho del arquero y se mete casi sin ángulo en el arco del equipo catalán. El conjunto de la capital española se ponía en ventaja y estaba un poco mejor en esos primeros minutos de partido, por lo menos más sereno a la hora de manejar la pelota,
se repartieron lo que fue la posesión del balón en esa primera mitad. En general, el Real Madrid estuvo quizás un poquito más atento en lo que también tiene que ver con acciones de contragolpe, pero el Barcelona, haciendo un juego práctico, lo incomodaba cada vez que cruzaba 3/4 de cancha. Por eso digo, fue un primer tiempo quizás sin enormes situaciones de gol, pero sí bastante entretenido para aquel que estaba viendo el cotejo de manera neutral. Tanto Barça como Madrid estaban dejando absolutamente todo dentro del terreno de juego, uno sabiendo que necesitaba ganar para terminar con la liga de una vez por todas, mientras que el otro necesitaba sí o sí conseguir las 3 unidades para que de esa manera la liga todavía se mantuviera viva por lo menos por un par de jornadas más. El Real Madrid estuvo con la victoria en el bolsillo durante toda esa primera etapa hasta que sobre el final de esos primeros 45 minutos llegaría la igualdad y a partir de ahí esto obligaría a que el complemento cambiara totalmente. Luego de una serie de rebotes, primero rechaza Militao, después el balón queda boyando en el área, Sergi Roberto, quizás uno de los futbolistas más cuestionados por parte no solamente de la afición del Barça, sino del fútbol en general, porque es uno de los pocos jugadores que quizás se mantiene en el plantel sin haber tenido grandes rendimientos, era quien le daba el empate a Barcelona con un verdadero golazo inatajable para Thibaut Courtois. 1-1 y así terminaba el primer tiempo, y obviamente esta igualdad provocaba que en el complemento pudiera pasar cualquier cosa. En el segundo tiempo, las dos acciones que terminan de definir el partido sucedieron en los últimos 10 minutos. En primera instancia, el gol anulado al Real Madrid. Marco Asensio, que anotaba el segundo tanto del equipo merengue y le daba parcialmente la victoria a los dirigidos por Ancelotti en el Camp Nou, era anulado a instancias del VAR por estar unos centímetros en posición adelantada. Muy difícil de ver por parte de línea, porque lo que parecía en primera instancia era que el jugador adelantado era otro, pero este no participaba. Pero después, como hubo un cambio de futbolistas en la parte detrás del área, se veía como Asensio por pocos centímetros, es cierto, y hubo que trazar las líneas para verificar. No era una jugada fácil, y además hay que tener en cuenta que en la Liga Española no funciona el VAR de la misma manera que en la Champions, es decir, no hay offside automático para que la máquina en unos segundos determine si el jugador se encontraba o no en una posición indebida. Tienen que ser las personas encargadas del videoarbitraje quienes trazan las líneas. Por eso mismo era muy pero muy justa, pero en definitiva Marco Asensio estaba en posición adelantada. Primer gol en la historia de los clásicos que se anula por decisión del VAR, porque en primera instancia había sido convalidado por el referee. De hecho, el Real Madrid lo había salido a festejar como el gol que le daba la posibilidad de seguir peleando el campeonato hasta el final. Sin embargo, luego de ese tanto anulado, el equipo merengue se cayó a pedazos y el Barcelona resurgió. Es verdad que no quedaba mucho, unos 7 u 8 minutos, dependiendo de lo que agregaría el árbitro posteriormente, por lo que Barcelona no es que iba a tener tantas situaciones como para poder llevarse el triunfo. Y además hay que tener en cuenta que los de Xavi no querían arriesgar demasiado, porque si bien es cierto que ganar o empatar el clásico no es lo mismo, una igualdad seguía manteniendo la diferencia de 9 puntos y obligaba al Real Madrid a tener que descontarle en 3 partidos al Barça en lo que quedaba de la liga, por lo que una igualdad favorecía al equipo local. Sin embargo, el Barcelona fue al ataque, una muy buena jugada por el lado izquierdo entre Lewandowski y el lateral Alex Valdé, centro raso, marca mal Ferland Mendy, que ya había ingresado, y Franck Kessié, alguien que ya había tenido mucha participación en la victoria del Barça en la ida de la Copa del Rey, porque fue él quien remató. Después, en una serie de rebotes, Militao se la terminó metiendo en contra, pero nuevamente el volante costamarfileño termina siendo decisivo para esta victoria del Barça. Nada que hacer para Thibaut Courtois, 2-1, y a otra cosa, el Barcelona se lleva el clásico español, 3-3 en partidos contra el Real Madrid en este 2023 para el equipo dirigido por Xavi, que no disputa competiciones internacionales, que quedó afuera contra el Manchester United, que cada tanto nos regala un partido de muy flojo nivel, pero que en los clásicos contra los merengues claramente han sido superiores.
12 puntos de ventaja son los que le sacan hoy por hoy los dirigidos por Xavi a los conducidos por Carlo Ancelotti. Prácticamente una liga que está decidida. Ya de por sí, ningún club con 9 unidades de distancia sobre el segundo había perdido la liga, lo que quería decir que el Barcelona ya tenía de por sí la liga en el bolsillo empatando este partido. Un triunfo del Madrid claramente hubiera puesto las cosas un poco más apretadas, porque además de que hubieran sido 6 puntos la ventaja, el goal average favorecería totalmente a los de Ancelotti, que si bien es cierto que por perder 2-1 el goal average los favorece, porque recordemos que en el partido que jugaron en la primera parte, es decir, en la primera mitad de la liga, lo ganó el Real Madrid 3-1 en el Bernabéu. Sin embargo, descontar 12 puntos es prácticamente imposible. Estamos hablando de que un equipo como el Barcelona, que perdió tan solo 2 encuentros de 26, tiene que perder 4 en los próximos 2 encuentros, es decir, tiene que perder el 33% de los partidos, y a eso hay que sumarle que el Real Madrid debe ganar absolutamente todos los encuentros que quedan, algo muy improbable. Por eso mismo, el Barcelona, que tiene únicamente 2 objetivos, ganar esta liga y también triunfar en la Copa del Rey, en la cual, como dije antes, se tiene que ver la cara con el Real Madrid, claramente deberá ajustar ciertos detalles para lograr esto último, pero aún así se ve que en estos clásicos logra ser superior, ya sea por el buen juego y el brillo que mostró en aquel partido en el cual se coronó campeón de la Supercopa Española, ganando 3-1 en Arabia, o siendo muy práctico, tal como lo fue en el partido de la ida por Copa del Rey, o también en este. Sin embargo, más allá de que el Barcelona no haya demostrado un gran fútbol, me parece que en esta oportunidad fue un poco mejor que el Real Madrid. Siempre a la hora de atacar, salvo por esos primeros 20-25 minutos del primer tiempo, el Barcelona en general fue mejor que el conjunto blanco. Por el lado del Real Madrid, claramente tiene la Champions League como principal objetivo, y de hecho, si queda eliminado de la Copa del Rey, es el único que le queda en el semestre, más allá de ya haberse coronado con el Mundial de Clubes de la FIFA. Recordemos que los dirigidos por Ancelotti tendrán que enfrentarse al Chelsea de Inglaterra en los cuartos de final, y en caso de avanzar se verán las caras con el ganador de la serie entre el Bayern Múnich de Alemania y el Manchester City de Inglaterra, por lo que no la tienen para nada sencilla para llegar a la final de Estambul. En cuanto a los niveles, está claro que ninguno de los dos conjuntos ha sido regular por el momento en este 2023. Barcelona nos ha demostrado que puede tener partidos de gran fútbol y enorme despliegue tanto futbolístico como también físico, pero después hay otros partidos, como fue el segundo tiempo, sobre todo en Old Trafford contra el Manchester United, donde se vio un equipo totalmente derrotado y abatido, y por eso quedó afuera muy pronto en lo que respecta a la competición europea. Sin embargo, en esta liga parecería que el Barça terminará de definir las cosas. Después de que en las últimas 2 temporadas los campeones hayan sido Real Madrid y el Atlético Madrid, ahora los de Xavi levantarían nuevamente la liga. Todavía faltan, es cierto, como dije, 12 partidos, pero 12 puntos es mucha diferencia para que los madrileños puedan acortar la ventaja. Bueno, y para cerrar, algunos datos que dejó el partido. En primera instancia, lo que hay que decir es que Barcelona es el primer club en toda la historia del fútbol que le gana 100 partidos oficiales al Real Madrid. Está claro que es muy complicado que otro club que no sea sobre todo español pueda conseguir esto, porque Barcelona tiene obviamente la posibilidad de jugar contra el Real Madrid no solo en competiciones internacionales, sino también en competiciones locales, pero que un equipo como el Madrid, que es considerado por muchos como el mejor club de la historia, haya perdido 100 encuentros contra el Barcelona es un dato bastante llamativo. También el Barcelona no marcaba en el último minuto del primer tiempo de un partido de liga contra el Real Madrid desde 1983, cuando ese tanto lo convertía Diego Armando Maradona. Y otro dato más, esta vez a favor del futbolista o de uno de los futbolistas más cuestionados por parte de la afición catalán, Sergi Roberto ha tardado 19 partidos para marcarle su primer gol al Real Madrid, y lo ha conseguido en este cotejo, y fue un gol muy pero muy importante, porque ese tanto de Sergi Roberto le permitió al Barcelona irse al descanso con una igualdad y no perdiendo. No sabemos qué hubiera pasado si los madrileños se hubieran ido al descanso ganando luego de ese primer tiempo. Sin embargo, el Barcelona mostró solvencia, sobre todo sobre el final de la primera etapa, y logró igualar el encuentro para posteriormente, sobre el final del partido, llevarse un triunfo verdaderamente muy festejado.